Confié en él. Él era mi amigo y ahora estoy encadenado para el resto de mi vida. Estas fueron las palabras del viejo Lin luego que una de las personas que más confiaba lo traicionara y terminara siendo el culpable de su encarcelamiento. Pero ¿cómo pasó esto? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La guerra entre el viejo Lin y los traicioneros del barrio 18 era un conflicto que llevaba años en el submundo de las pandillas. Esta rivalidad que se había intensificado a lo largo de los años no era solo un choque de intereses o territorios, sino una confrontación cargada de traiciones, sangre y venganzas. Para entender el origen de esta disputa, es necesario remontarse a los primeros días de Lin en las calles, cuando todavía no era el hombre que luego dirigiría a los Mara con mano de hierro, sino solo un joven ambicioso que comenzaba a ganar poder y respeto. En aquellos días, el viejo Lin no veía en el barrio 18 un enemigo, sino un aliado potencial. Las calles estaban divididas entre distintas pandillas, cada una luchando por su propio territorio. Pero la fuerza de los Mara y el barrio 18 era tal que ambos lograron un entendimiento no oficial. No era una alianza en el sentido tradicional, pero había respeto mutuo y un acuerdo tácito de no interferir en los asuntos del otro. Aquel equilibrio, aunque tenso, mantuvo la paz por algún tiempo y permitió que ambas organizaciones crecieran en sus respectivas zonas. Sin embargo, con el tiempo, algunos miembros del barrio 18 comenzaron a cuestionar esta tregua. Creían que el viejo Lin estaba utilizando esa paz como una forma de ganar más poder y que, eventualmente, buscaría dominar todas las calles. Las tensiones comenzaron a escalar cuando uno de los líderes del barrio 18, un hombre conocido como El Chueco, empezó a movilizar a sus seguidores con la idea de que la tregua con Lin era solo una debilidad disfrazada. El Chueco pensaba que los Mara estaban acumulando recursos y conexiones que pondrían en riesgo la autonomía de su pandilla, por lo que decidió romper el acuerdo y lanzar un ataque sorpresa contra un grupo de los Mara. Este ataque, aunque no mortal, fue suficiente para romper la paz, y la reacción de Lin no se hizo esperar. Furioso por lo que consideraba una traición, Lin reunió a sus hombres y lanzó un contraataque violento, dejando claro que no iba a permitir que nadie rompiera la tregua sin consecuencias. La represalia de Lin fue brutal. Los Mara asaltaron varios puntos clave del barrio 18, enviando un mensaje de que cualquier traición sería castigada con sangre. Sin embargo, el barrio 18 no se intimidó. En cambio, esta violencia solo consolidó a los seguidores de El Chueco, quienes ahora convencidos de que Lin era una amenaza a la que debían eliminar, comenzaron a planificar un enfrentamiento a gran escala. Así, la tregua que alguna vez existió se convirtió en una guerra abierta que sacudió las calles, y con el tiempo fue marcando una generación entera de jóvenes que se vieron envueltos en un ciclo de odio y venganza. A medida que pasaron los años, los enfrentamientos entre ambos bandos se volvieron cada vez más cruentos. No solo se trataba de territorios o de poder, ahora había una historia de odio entre ellos, una cadena interminable de actos violentos que alimentaba el conflicto. Ambos bandos se dedicaron a emboscarse en las sombras, a realizar ataques rápidos en barrios controlados por el otro y a expandir su influencia en otros distritos. Los tiroteos y las venganzas se volvieron tan comunes que ya nadie recordaba cuál había sido la chispa inicial. Solo sabían que el barrio 18 y los Mara nunca podrían coexistir en paz. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando el Chueco fue asesinado en uno de esos enfrentamientos. Su muerte generó un vacío en el barrio 18, y fue en este momento cuando surgió un grupo conocido como Los Traicioneros. Eran miembros del barrio 18 que habían perdido la fe en los métodos convencionales de lucha, y que en cambio preferían el sigilo, la emboscada y la traición. Para ellos no había honor en una guerra abierta contra los Mara, solo supervivencia y venganza. Su estrategia era diferente. Comenzaron a infiltrar a sus miembros en los circuitos cercanos al viejo Lin, ganando su confianza para traicionarlo desde dentro. Aunque algunos de sus primeros intentos no fueron exitosos, eventualmente lograron realizar ataques devastadores que dejaron a los Mara en un estado de paranoia constante. El viejo Lin, consciente de que su enemigo había cambiado, adaptó sus tácticas, volviéndose aún más despiadado y desconfiado. La violencia escaló nuevamente, pero ahora se trataba de un juego de estrategia, donde cada movimiento podía ser una trampa. Los traicioneros del barrio 18, expertos en sembrar el caos, utilizaron su conocimiento de las calles y las redes sociales para humillar públicamente a los Mara,
difundiendo imágenes de miembros capturados y torturados como una advertencia. Lin en respuesta ordenó capturas masivas de miembros del Barrio 18, usando la tortura como herramienta para extraer información sobre los traicioneros. Este ciclo de violencia alcanzó su punto más alto cuando uno de los líderes de los traicioneros logró engañar a un hombre de confianza de Lin, quien los llevó directamente al escondite del viejo. Pero Lin, siempre un paso adelante, había anticipado esta jugada. En lugar de caer en la emboscada, tendió una trampa que resultó en la captura de varios de los traicioneros, incluyendo a uno de sus cabecillas. Los maras celebraron esta victoria como un acto brutal. Lin ordenó que los capturados fueran ejecutados en un video que luego fue enviado al Barrio 18 como una declaración de guerra total. La traición del viejo Lin. Durante años, Lin había impuesto su poder con fuerza brutal, y su reputación había crecido como un fantasma que aterrorizaba las calles y dominaba a quienes desafiaban su liderazgo. Sin embargo, en la complejidad de las redes criminales, la lealtad tiene límites y un precio. Los traicioneros lo sabían bien, y también entendían que para derribar a alguien tan poderoso como Lin, necesitaban un plan magistral, uno que fuera tan letal como silencioso. La estrategia comenzó con una infiltración meticulosa en las filas de Lin. Un hombre de confianza a quienes todos llamaban el Tigre, había sido reclutado en secreto por los traicioneros. Con un historial aparentemente impecable y un comportamiento que transmitía lealtad y astucia, el Tigre fue poco a poco acercándose al círculo íntimo del viejo Lin. Sabía que cualquier error sería fatal, pues la paranoia de Lin no era un simple rumor. El hombre tenía ojos y oídos en todos lados, y cualquier indicio de traición era castigado sin piedad. Pero el Tigre jugó su papel a la perfección, mostrando respeto y lealtad en cada uno de sus movimientos. Nadie sospechó que detrás de su fachada latía el corazón de un traicionero. El Tigre utilizó cada oportunidad para ganarse la confianza de Lin, y con el tiempo se convirtió en uno de sus colaboradores más cercanos. Con habilidad fingió desprecio hacia el Barrio 18, lo que reforzaba la creencia de Lin de que el Tigre era uno de los suyos. Lin, aunque siempre reculoso, comenzó a confiar en él, dándole acceso a información privilegiada y permitiéndole estar presente en reuniones clave. Los traicioneros, por su parte, monitoreaban los movimientos del Tigre desde la distancia, enviándole instrucciones cuidadosas para que no levantara sospechas. Sabían que la información sobre el paradero del viejo Lin tenía un valor incalculable y que si la compartían con las autoridades en el momento adecuado, podrían deshacerse de su mayor enemigo sin levantar una sola arma. Con el tiempo, el Tigre obtuvo lo que necesitaba: detalles sobre una casa de seguridad que Lin utilizaba para ocultarse cuando sentía que la persecución de las autoridades estaba demasiado cerca. Esta propiedad era conocida solo por unos pocos, y Lin la consideraba uno de los refugios más seguros. El Tigre, sin embargo, manejó la situación con extrema cautela. Sabía que cualquier movimiento en falso podría costarle la vida. En lugar de actuar de inmediato, esperó pacientemente el momento perfecto para transmitir la ubicación a los traicioneros y a través de ellos a un contacto clave dentro de la policía. La noche de la captura fue una operación cuidadosa y meticulosamente planeada. Las autoridades, al recibir la información, sabían que no podían desperdiciar la oportunidad. Lin era uno de los criminales más buscados, y cualquier intento fallido de capturarlo podría resultar en su fuga definitiva. Los traicioneros, por su parte, estaban expectantes, sabiendo que esta traición marcaría el final de una era y el inicio de otra. Habían jugado cada carta con precisión, y ahora solo quedaba ver los resultados de su plan maestro. Los oficiales de policía llegaron a la casa de seguridad en un operativo encubierto, con vehículos sin marcas visibles y en absoluto silencio. Rodearon el área antes de entrar, asegurándose de que no hubiera posibilidad de escape. Lin, en su arrogancia y con la confianza que tenía en su refugio, jamás sospechó que aquella noche sería su última en libertad. Al escuchar el primer golpe en la puerta, se levantó de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Cuando intentó alcanzar una de sus armas, los policías irrumpieron en la casa, apuntándole con linternas y armas que lo cegaban. La sorpresa fue absoluta, y el viejo Lin no tuvo más opción que rendirse. Rodeado y sin posibilidad de escapar, fue esposado y sacado del lugar mientras los oficiales aseguraban el área y recogían toda la evidencia que pudieran encontrar. Los traicioneros celebraron en silencio. Para ellos, la captura de Lin no era solo una victoria táctica, sino el resultado de una venganza largamente esperada. Sabían que este golpe enviaría un mensaje claro a todos los que aún creían en la lealtad hacia el viejo Lin.
La traición había sido el arma más poderosa de esta guerra, y ellos la habían utilizado con precisión quirúrgica. En los días que siguieron, los rumores sobre la captura de Lin comenzaron a circular entre pandillas. La noticia de que había sido traicionado por uno de los suyos cayó como un balde de agua fría sobre los Mara, que hasta entonces consideraban a Lin invencible. El tigre desaparecido sin dejar rastro dejó un vacío en el que solo quedaba la incertidumbre y el miedo. Aquellos que alguna vez habían sido fieles a Lin comenzaron a cuestionar su lealtad y a dudar de su seguridad. Si el mismo viejo Lin había caído, ¿qué les esperaba a ellos? La vida del viejo Lin en prisión. El primer día apenas le permitieron adaptarse. El uniforme de prisionero, con su textura áspera y el mal olor impregnado en la tela, fue lo único que le dieron para enfrentar una rutina de castigos interminables. No pasó mucho tiempo antes de que los guardias comenzaran a mostrarle cómo sería su vida de ahora en adelante. Sin palabras, lo empujaban y lo lanzaban contra las paredes. Lo hacían tropezar como si su mera presencia fuera una ofensa que necesitaba ser constantemente castigada. Los insultos se convirtieron en algo cotidiano. Lo llamaban escoria, despojo y otros nombres, y no había reacción alguna que Lin pudiera ofrecer. Cualquier intento de resistencia era respondido con una golpiza, a veces en los costados, otras en las piernas, donde los moretones pudieran quedar ocultos y la brutalidad no levantara sospechas fuera de aquellos muros. La humillación pronto fue más allá de las palabras y golpes. Los guardias sabían bien cómo castigar a alguien como él, que siempre había tenido poder y que nunca había conocido el hambre o la necesidad extrema. Le reducían la ración de comida hasta dejarle apenas unas sobras frías y miserables, a veces sin más que un trozo de pan mohoso y agua turbia. Era un juego sádico. Cuando no recibía nada, lo dejaban en su celda escuchando los ruidos de las demás celdas donde otros prisioneros comían sus escasas raciones, y ese sonido le retumbaba como un recordatorio de su nueva condición. Lin podía oler la comida desde la distancia, y su estómago se retorcía de hambre, pero no podía hacer nada. Sabía que cualquier queja solo provocaría más represalias, así que se obligaba a soportarlo, sin mostrar la debilidad que los guardias esperaban ver. Las noches no ofrecían descanso. En lugar de dejarlo dormir, los guardias llegaban en horarios irregulares para arrastrarlo fuera de su celda y someterlo a sesiones de interrogación, que eran más bien pretextos para golpearlo y torturarlo. Lo mantenían de pie durante horas, esposado y sin poder descansar, mientras escuchaba preguntas burlonas sobre su vida en las calles y sobre sus logros y su poder. Uno de los guardias en especial disfrutaba de relatarle con burla cómo su gente, sus más leales seguidores, ahora estaban perdidos, desorganizados, y cómo todo su poder se había desvanecido. Le hablaba de traiciones, de cómo los Mara ahora eran vistos como un objetivo fácil. Aunque Lin no podía confirmar si todo aquello era cierto, la desesperanza comenzaba a calar en él. Las palabras eran un veneno que se sumaban al hambre, el cansancio y el dolor físico, debilitando su voluntad. La tortura también era psicológica. Sabían que para Lin el control y el respeto eran lo más importante. Por eso buscaban romperlo en todos los sentidos posibles, obligándolo a realizar tareas degradantes en frente de otros reclusos. Lo hacían limpiar las áreas comunes y lo exponían ante los demás, sabiendo que al verse en una posición tan baja, el resto de los prisioneros lo miraría con desprecio y burla. Le daban una escoba rota o un trapo sucio, y lo hacían limpiar los baños en medio de insultos y carcajadas. Para Lin aquello era más insoportable que los golpes. Era una humillación que desgarraba lo poco que quedaba de su espíritu. Los días comenzaron a fundirse en una pesadilla interminable, donde el tiempo perdía sentido. El hambre constante se volvió una agonía diaria, y el dolor de los golpes dejaba marcas en su cuerpo que tardaban días en sanar, solo para ser reemplazadas por otras nuevas. La piel de sus muñecas estaba en carne viva por las esposas que le colocaban a diario, y las piernas le dolían de tantas veces que lo obligaban a arrodillarse durante horas sin descanso. La mente de Lin comenzó a jugarle malas pasadas. En momentos de delirio, escuchaba las voces de sus viejos aliados, de aquellos que habían caído en el camino y de aquellos que lo habían traicionado. A veces, en medio del silencio de su celda, veía sombras moverse en las esquinas, como si sus enemigos hubieran venido a visitarlo desde más allá. La soledad se volvió insoportable, y los días se alargaban sin esperanza. Sin embargo, Lin se rehusaba a romperse del todo. A pesar del sufrimiento y de la brutalidad a la que lo sometían, había algo en su interior que se mantenía en pie,
una chispa de odio, de rabia contenida. Cada golpe, cada insulto y cada ración de comida que le era negada se acumulaba en su interior, alimentando un deseo de venganza que lo ayudaba a resistir. Aunque estaba consciente de que no tenía ninguna certeza de escapar ni de recuperar su libertad, esa chispa de odio era lo único que le daba fuerza. Sabía que para los guardias él ya estaba muerto en vida, pero mientras pudiera, se aferraría a cualquier pedazo de dignidad que le quedara. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. La crisis de los Mara. Para la pandilla, la captura de su líder no era solo un golpe a su estructura, era un símbolo de vulnerabilidad que sus rivales y los propios miembros no tardaron en aprovechar. Durante años, Lin había sido más que un jefe, era la figura paternal que dirigía cada movimiento y establecía el orden entre ellos. Sin embargo, sin su presencia, todo ese equilibrio comenzó a resquebrajarse rápidamente, y una crisis silenciosa pero intensa se empezó a gestar en las filas de los Mara. Al principio el descontento y el temor dominaron. La noticia de la captura se esparció como pólvora, y con ella llegó la incertidumbre. Nadie sabía realmente cuánto tiempo Lin estaría en prisión, ni si alguna vez podría salir. Los rumores de una condena permanente o incluso de una ejecución circulaban entre los miembros de la pandilla, y la confianza en la estabilidad de su organización empezó a derrumbarse. De la noche a la mañana, los Mara se encontraron sin el liderazgo y la dirección que Lin había proporcionado durante décadas. Su presencia había sido la columna vertebral que sostenía todo, y sin él muchos comenzaron a preguntarse si la organización seguiría siendo tan poderosa como antes. El vacío de poder generó tensiones internas rápidamente. Los lugartenientes, aquellos que habían trabajado codo a codo con el viejo Lin, comenzaron a competir por tomar el control de la pandilla. Entre ellos estaban algunos de los hombres más despiadados y ambiciosos, quienes vieron en la caída de Lin una oportunidad para imponer su propio liderazgo. Sin embargo, la falta de una figura unificadora provocó divisiones que se profundizaron en cuestión de semanas. Algunos querían seguir el mismo estilo de Lin, manteniendo una organización de respeto y autoridad, mientras que otros deseaban tomar decisiones arriesgadas para obtener más poder y territorio rápidamente, sin importarles los métodos. Las luchas internas no tardaron en convertirse en enfrentamientos directos. Hubo rumores de traiciones y de miembros que estaban dispuestos a tomar las armas contra sus propios hermanos para ganar el control. En varias ocasiones, los líderes de distintos sectores de los Mara se enfrentaron a balazos, cada uno intentando imponer su visión. Esto debilitó a la organización, pues se comenzaron a perder recursos y se multiplicaron las bajas, no solo en las calles sino en las prisiones, donde los conflictos también alcanzaron a los miembros encarcelados. La desconfianza se había instaurado en los Mara, y lo que antes era una estructura de lealtad inquebrantable se transformó en una cadena de acusaciones y rivalidades. Afuera, los enemigos de la pandilla vieron una oportunidad dorada. Los traicioneros del barrio 18, sus rivales históricos, no tardaron en moverse estratégicamente para atacar los territorios de los Mara. Sabían que con Lin fuera de la ecuación, los Mara estaban débiles y desorganizados, así que comenzaron a ocupar los espacios en los que la presencia de la pandilla se había reducido por las divisiones internas. Poco a poco, los traicioneros comenzaron a adueñarse de las esquinas y barrios que antes pertenecían exclusivamente a los Mara, estableciendo puntos de venta y reclutando jóvenes que, viendo la caída de su pandilla, decidieron cambiar de lealtades en busca de protección y poder. El caos interno también afectó las finanzas de los Mara. La organización había mantenido ingresos estables gracias a sus operaciones de tráfico y extorsión, pero con la captura de Lin y la división interna, las fuentes de dinero comenzaron a disminuir. Los aliados externos, aquellos que colaboraban en el tráfico o la venta de armas, perdieron la confianza en los Mara y se distanciaron, temerosos de que la pandilla no pudiera proteger sus intereses como antes. Las operaciones se volvieron desordenadas y muchos de los ingresos se desviaban hacia el bolsillo de los lugartenientes, quienes intentaban enriquecerse a expensas de una organización en declive. Lo que alguna vez fue una maquinaria criminal próspera, ahora parecía una sombra de su antiguo poder. La situación empeoró aún más con la policía y las autoridades vigilando de cerca. Al ver a los Maras debilitados, la policía intensificó sus operaciones en sus territorios, haciendo redadas y arrestos masivos en un intento de desmantelar lo que quedaba de la pandilla. Sin un líder fuerte que los organizara y defendiera, muchos de los miembros de bajo rango se entregaron,
prefiriendo colaborar con las autoridades antes que enfrentarse a la violencia interna o a la venganza de los rivales. Las traiciones se multiplicaron y pronto surgieron informantes dentro de la pandilla que proporcionaron información crucial sobre sus operaciones y miembros clave. En las cárceles la situación era igual de grave. Los miembros encarcelados, muchos de los cuales habían seguido a Lin ciegamente, ahora se encontraban sin liderazgo, y la desorganización también se reflejó en las celdas. Los grupos rivales aprovecharon para hacerles la vida imposible, y los guardias, conscientes de la caída de Lin, incrementaron las represalias y los abusos hacia los miembros de los Mara, sin temor a represalias. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.